Pueden sentarse, hermanos. Vayamos al libro de Colosenses, que es el libro que va a ser predicado hoy. Libro que comenzamos la semana pasada. Pasaje que ya leyó David. Colosenses capítulo 1, hoy vamos a predicar del versículo 9 al 14. Saben, hermanos, que vivimos en una época de sobreinformación. Creo que es la época donde el ser humano en la historia, sí, sin temor a equivocarnos, nunca ha tenido tanto acceso a la información. De hecho, se llama la época de la democratización de la información, porque a través y sobre todo del auge de Internet, hace ya algunas décadas, tenemos un acceso a la información como nunca el hombre la tuvo antes, y podemos informarnos de muchas cosas. Podemos saber en qué continente o cuántos habitantes tiene un país como Curazao, por ejemplo, que antes de comenzar el Mundial quizás era un país que no sabíamos que existía. Si podemos saber en un ratito la receta original de la pizza italiana, por ejemplo, y ponerla en práctica. Podemos conocer los fundamentos de la filosofía antigua, de Platón y de Aristóteles. Podemos conocer porque hay demasiada información, ya mucha. Y hace un tiempo atrás tuvimos la irrupción de la inteligencia artificial, que es una inteligencia concentrada de toda la información que está en la red para tener una especie de megacomputadora donde podemos conseguir datos y un montón de cosas. Y eso hoy ya está al alcance de un teléfono nada más. Todos los que tenemos teléfonos tenemos acceso a esa inteligencia artificial. Y hay como una sobreinformación. Pero que como conocemos en la historia, toda arma que puede ser positiva o toda herramienta que pueda ser positiva, también en algunos otros aspectos puede ser negativa. Se cree que, como también consecuencia de toda esa sobreinformación que tenemos, esta es la primera generación que se va a dar de ahora para adelante, la de nuestros hijos, en la cual el coeficiente intelectual va a ser menor que la de sus padres. Desde que se mide el coeficiente intelectual de generación a generación, siempre fue, o sea, el hombre fue creciendo en su coeficiente intelectual. Se cree que la próxima generación va a tener un coeficiente intelectual por lo menos emparejado o menor que la de sus padres. Hay algunos expertos que se animan a llamar que la próxima era va a ser la era de la idiotización. Porque ya las personas no van a tener sus cerebros atrofiados, porque van a tener mucha información, pero esa información no va a ser sabiduría, porque ya no van a pensar por sí mismos, sino que van a delegar a esa inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con el pensar, ¿sí? En sí mismo. ¿Sí? Y van a utilizar las que sean, hoy hay algunas conocidas, que son las que más conocemos, están en nuestros teléfonos, pero eso nos demuestra, hermanos, que la cantidad de información no da, o sea, la cantidad de información no da sabiduría. Bueno, esto pasaba también hace 2000 años atrás. Nosotros empezamos la carta de Colosenses y vimos que uno de los problemas de los colosenses, por los cuales Epafras, que era el pastor de la iglesia, va y busca ayuda en el apóstol Pablo, que estaba en Roma, era porque había una información o demasiada información para la gente que estaba en Colosas, en esa gente que se reunía en la casa de Filemón, de la iglesia de Colosa, demasiada información para cómo tener una vida plena, para cómo ser más plenos en una vida espiritual, para cómo vencer el pecado, que seguramente lo veremos en algunas semanas en adelante. Había demasiada información, pero esa información no llevaba la verdadera sabiduría espiritual. Y es lo que vamos a ver hoy. Esa sobreinformación que tenían, se presentaban muchas personas a enseñar mucha información, decían que lo que Epafras le enseñaba, lo que verdaderamente el Evangelio de Jesucristo le enseñaba, no era suficiente para alcanzar la sabiduría espiritual que ellos necesitaban. Entonces había mucha información,
pero esa información no lo llevaba, como les dije antes, a la verdadera sabiduría espiritual. Así que el tema de la información no es algo nuevo, o la sobreinformación, esto ya lo padecían nuestros hermanos en Colosas. ¿Sí? Pensaban que esas formas novedosas que había, ¿sí? Los podía llevar a la plenitud, a la felicidad, esas formas novedosas, porque la información, como lo vemos también como la inteligencia artificial, se presenta bajo muchas veces solapadamente como algo novedoso. Y nosotros entendemos, hermanos, como dice el sabio en Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol. Por esas novedades que esos maestros venían a predicar en la iglesia de Colosas, muchas veces quizás traía una apariencia de traer sabiduría, quizás muchos se habían ido atrás de esto desesperaba o preocupaba el corazón de Epafras, y eso hace que Epafras viaje unos 1500, 1800 kilómetros a hablar con Pablo, y Pablo escribe esta carta, como empezábamos en el versículo 1, Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Así que el contexto es este. Había falsas enseñanzas, había una apariencia de un verdadero evangelio o había información, y Pablo, preocupado por eso, escribe esta carta de Colosenses. Vamos al versículo 9, hermanos. Quiero que me acompañen en 3 puntos que vamos a ver en este mensaje. 3 puntos principales. El primero va a ser la oración por sabiduría del apóstol Pablo. El segundo punto va a ser el impacto que trae esa oración. Y el tercero va a ser el ancla y el fundamento, sí, que ellos tienen para esa sabiduría espiritual por la cual el apóstol Pablo pedía. Vamos al primer versículo, que es el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que Pablo lo que dice primero era que, dice, del cual el día que oímos de ustedes, y seguramente no solamente de ellos, sino de los problemas que estaban pasando, Pablo decía, no cesamos de orar por ustedes. Esa hipérbole, porque uno podría decir, bueno, pero Pablo que oraba las 24 horas del día por ellos, no. Esto era una forma que utilizaba Pablo para decir que cada vez que se acordaba de ellos, oraba. ¿Y por qué oraba por ellos? Bueno, va a decir en el texto, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que Pablo, que seguramente no puede solucionar las cosas de cerca, porque Pablo estaba a varios kilómetros y encima otro impedimento era que Pablo estaba encarcelado, como recordamos que dijimos la semana pasada. Pablo lo que podía hacer era orar. Y dice, el día que oímos, y recuerden que Epafras, el versículo 7, leemos el versículo 7, dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Jesucristo de parte nuestra. Ese Epafras, que era el pastor de la iglesia preocupado, va y le comenta el problema que estaba pasando a los colosenses. Primeramente, Pablo se goza, vimos la semana pasada, por la fidelidad de ellos, porque eran santos, pero también se preocupa. Y esa preocupación lo lleva a la oración. Y acá el primer punto, hermanos, que quiero tocar. ¿Sí? Como Pablo no puede solucionar las cosas físicamente, él está a distancia y está en prisiones, él recurre a un arma que es muy poderosa y que el apóstol la conocía, que es la oración. Y una de las cosas que pensaba en este primer punto, hermanos, qué poderosa que es ese arma, que es un arma que era fundamental para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él tenía que predicar. Era un arma fundamental para los apóstoles, era un arma fundamental para el apóstol Pablo, a la cual muchas veces nosotros no recurrimos. Hermanos, la oración es ese instrumento divino para poder hacer aquellas cosas que están lejos de nuestro alcance. Y es eso que Dios ha destinado para nuestras vidas, para que sea el medio que nosotros utilicemos para que Dios pueda hacer sus planes. Es la oración. ¿Sí? Oramos cuando oramos para la evangelización, oramos para el discipulado, oramos para el crecimiento de la iglesia, porque muchas veces hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos, pero para eso está la oración. Y mucho más cuando tenemos una tendencia a desesperarnos por las circunstancias, porque este principio se aplica a todas las cosas de la vida. Cuando hay cosas que no podemos solucionar, hermanos, muchas veces a lo último que le echamos mano, lo último que utilizamos es la oración y es lo que el Señor ha destinado.
Muchas veces la preocupación es parte de nuestra vida y no la ocupación en la oración. Y a todos aquellos que muchas veces somos ansiosos, y yo conozco de primera mano de qué se trata esto, la ansiedad tiene que ver en vivir en el mañana y no poder vivir en hoy. Es en preocuparse, es en estar proyectando cuáles serán las cosas que pasarán mañana. Y el apóstol Pablo tenía esa opción. Quizás el apóstol Pablo tenía la opción de pensar en cómo esa iglesia podía ser destruida por los falsos maestros. Sin embargo, desde el primer versículo vemos a un Pablo confiado porque el evangelio estaba dando fruto en ellos y él descansa en la oración. Pablo no podía estar ahí. Pablo no podía solucionar las cosas. Pablo no podía tener un seminario de 7 días para poder salir de la falsa enseñanza a la verdadera doctrina. No, pero Pablo oraba. Ahora, esto me hace pensar cuántas veces nosotros oramos por aquellas situaciones que no podemos solucionar. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos demasiado por cosas que no están a nuestro alcance? No estaba en el alcance de Pablo quizás poder hacerlo de manera presencial, pero sí estaba al alcance de Pablo poder orar. En el libro de Colosenses, hermanos, 5 veces aparece para un libro muy corto la palabra oración. Pablo hablaba de las oraciones de él, pero también le va a decir en los próximos versículos de los Colosenses lo importante que es orar. Y como decíamos el día jueves, cuando estábamos hablando, hay una generación hoy de cristianos, una iglesia que no ora. Una iglesia que no ora, hermanos. Y este texto nos llama la atención para ver cómo Pablo dice, oramos por ustedes del día que oímos. No cesamos de orar por ustedes. Y vamos a ver cuál es el propósito de esa oración, porque lo dice en el mismo versículo 9. Dice que él ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Este no es un conocimiento humano, hermanos, sino que es un conocimiento espiritual que quería. Pero el objetivo de Pablo era orar para que ellos tengan sabiduría. ¿Y cómo viene la cosa acá? Sí, bueno, seguramente hay un informe de Pablo, estaban pasando cosas, quizás muchos cristianos no estaban siendo sabios, se estaban dejando seducir, y Pablo dice, oro para que ustedes tengan verdadera sabiduría. Hermanos, así que yo les aliento a que puedan orar. Hay un montón de cosas en el cotidiano andar de tu vida, de tu familia, quizás de tu matrimonio, de tu vida en la iglesia, de tu vida ministerial, que se escapan de tus manos o no están en control, o dependen del corazón de otra persona en el cual vos no podés gobernar. Pero hay algo que sí puedes hacer, lo mismo que hacía Pablo, orar sin cesar. Y era lo que él aconsejaba. El propósito de esa oración era que los hermanos sean llenos del conocimiento. No era solamente, se ve que una práctica de Pablo. Si ustedes van al capítulo 4, versículo 12, del mismo libro de Colosenses, dice, Epafras, el líder de la iglesia o uno de los líderes de la iglesia, dice que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludo, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Así que vemos que no es una práctica solamente de Pablo, sino que debe ser una práctica de cada uno de nosotros. Y aquellos que amamos a la iglesia del Señor, no aquellos simplemente que están en algún lugar de liderazgo, sino todos que tenemos responsabilidad por la iglesia debemos orar. Epafras oraba también para que ellos conozcan la voluntad de Dios. En definitiva, si ustedes quisieran un punto ahí como para tenerlo en la mente y que no se dispersen con tantas cosas que dice el predicador, es Pablo oraba para que ellos sean más sabios, para que ellos tengan más sabiduría espiritual. Esto no es algo nuevo de Pablo. Pablo ora varias veces en sus cartas, pero esto también, hermanos, de crecer en sabiduría, en comprensión, ¿sí?, de las cosas de Dios, es algo bíblico. Efesios capítulo 1, versículo 17, no lo busque, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es otro pedido de Pablo a los Efesios, que oraba por lo mismo. Cuando uno lee todo el capítulo 1 al 17, el deseo de Pablo en oración es que ellos conozcan más, que ellos sean más sabios. Era un buen deseo para ellos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un imperativo el crecer en sabiduría y conocimiento. ¿Vieron? Y ahora vamos a ver esa diferencia entre información y sabiduría. Pero es un imperativo. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme.
Así que conocer a Dios es algo aspiracional. Vieron que hoy se utiliza la palabra aspiracional. Las personas aspiracional quieren tener su propia casa. Aspiracionalmente quieren tener su propio auto. Aspiracionalmente quieren viajar a Europa. Bueno, para un cristiano aspiracional debería ser cada día conocer más a su Dios. Y esto es por lo que oraba Pablo, para que ellos puedan conocer. Pero como dijimos, hermanos, no es un conocimiento humano. Y acá utiliza una triada que podría pasar desapercibido, pero a mí me pareció muy interesante. No los quiero confundir, pero me pareció muy interesante. Porque fíjense que dice en el versículo 9, dice, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Y ahí utiliza tres cosas. Utiliza conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Y no me gustaría que esto pase porque esa triada, esa sabiduría, ese conocimiento, perdón, sabiduría e inteligencia, creo que tiene mucho que decirnos, hermanos. Vuelvo. Pablo ora para que ellos conozcan, para que ellos tengan sabiduría y para que ellos tengan inteligencia. Y quizás podríamos pensar en nuestro vocabulario que esos son sinónimos. Aún para nuestro vocabulario no son sinónimos. Pero creo que en el lenguaje bíblico tiene aún más riqueza, hermanos. Primero dice para el conocimiento. Pablo ora para que tengan conocimiento. La palabra conocer es la palabra epinosis ahí, que es una idea no simplemente de conocer porque escuché, sino que es la idea de tener una relación personal. De hecho, nosotros sabemos que la palabra conocer también en la Biblia se utiliza, por ejemplo, para el conocer un hombre a una mujer o una mujer a un hombre en una relación íntima, por ejemplo. Es esa idea. No es solamente deseo algo, sino que conozco de una manera experimental, experimento algo. Ese es el conocer que aparece acá. Es la idea de cuando más cerca estoy del Señor, cuando más cerca estoy de Cristo, cuando más cerca estoy de Dios, más le conozco. Ese era el deseo de Pablo. Así que crezcan en el conocimiento. Pero después aparece la palabra sabiduría, que ahí es la palabra Sofía, la palabra sabiduría. ¿Sí? Un lindo nombre para una hija, ¿no? Sofía. Es la palabra sabiduría. Y hermanos, esa sabiduría que aparece ahí, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que se habla mucho de la sabiduría. Y se habla de la sabiduría del hombre en contraposición de la sabiduría divina. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Cristo encarna la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría, esta Sofía, de donde viene la palabra, por ejemplo, filosofía, si viene de ahí, es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Es eso si tendríamos que decir sabiduría. Es la capacidad que puede tener un cristiano de ver las cosas tal y cual Dios las ve. ¿Te gustaría ver las cosas como Dios las ve? Parece una utopía, ¿no? Esto, ver las cosas, mirá, ver las cosas como Dios las ve. ¿Sí? Y alguno quizás piensa en un superpoder. Mirá, si yo pudiera ver así como Dios que ve en todos lados, ya se imagina cosas. Miro a través de las paredes y tantas cosas. No, de ver las cosas con el corazón como Dios, de la misma manera que Dios las ve. Quizás es una utopía acá en la tierra, pero podemos crecer en ese conocimiento. Así que conocer es tener una relación, sabiduría es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve, y después aparece la palabra inteligencia, que es la palabra cinesis, que a mí me pareció muy interesante. La palabra cinesis o inteligencia es la idea de correr juntos. De hecho, cuando había dos caballos que iban con un carro, uno al lado de otro, se utilizaba la palabra cinesis, corrían juntos. Eso era una forma de llevar el carro de manera inteligente. Cinesis. Eran dos cosas que iban juntos. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver toda esta triada? Pero me pareció interesante, hermanos, porque lo primero que dice Pablo es que ellos conozcan. O sea, que tengan una verdadera relación con Cristo. Ese era el deseo. Si tienen una verdadera relación con Cristo, van a tener la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Y si tienen la capacidad de ver las cosas como Dios las ve, la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios va a caminar junto con vos en tu vida. Y todas las decisiones que vos tomes día a día va a ser en forma de sabiduría de Dios. En todas las cosas. Acá Pablo le está hablando seguramente en decisiones que ellos tenían que tomar en cuanto a falsas doctrinas, en vivir la vida de Cristo, pero esto se aplica a tu vida diaria también. Si vos buscas conocer más a Dios,
si vos querés conocerle más, si vos empezás a ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Esa sabiduría va a caminar con vos y se va a trasladar a todas las cosas. Si vas a saber cómo llevar tu familia, o vas a ser más sabio, vas a crecer, no vas a ser perfecto. Vas a saber cómo tener un buen matrimonio, un matrimonio sabio. Vas a saber cómo criar tus hijos sabiamente, ¿sí? De manera espiritual. Vas a saber cómo llevar tu ministerio, tu trabajo, tu negocio, tu vida como comerciante, lo que tengas que hacer, ¿sí? Va a ir al lado tuyo. Entonces esta triada a mí me pareció interesantísima, hermano. Conocimiento de Dios, ¿sí? Sabiduría, ver las cosas como Dios las ve y que eso vaya acompañado. Muchas veces, hermanos, cuando nos preguntamos por qué obramos tan neciamente en muchas cosas, por qué muchas veces después de obrar nos golpeamos la cabeza y decimos, ¿qué hice? Quizás lo que deberíamos pensar es si tenemos el tiempo de preocupación para conocer cada día más a Dios a través de su palabra, para ver las cosas como Él ve y tomar decisiones como tenemos que tomar. Así que la oración de Pablo era para que ellos sean llenos de sabiduría. Mas alabes en esto hubiese de alabar, dice Jeremías, en entenderme y conocerme. Bien, así que la primera parte es la oración de Pablo. Pablo ora por ellos, porque no podía estar cerca, ora por sabiduría, y vamos a ver el impacto en el versículo 10 de esa oración. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que esa oración, para que ellos tengan conocimiento, sabiduría e inteligencia, es para que anden como es digno del Señor, para que puedan agradarle, para que puedan llevar fruto y para que puedan crecer. Hermanos, y acá vamos viendo como un spoiler, como se dice hoy con las películas, que la verdadera sabiduría que Dios quiere es eso, es una sabiduría práctica. Una sabiduría que se pueda vivir en la vida práctica. Hermanos, la sabiduría que trae el Evangelio a nuestras vidas no es una sabiduría de aula. No es una sabiduría simplemente de aprendizaje en un aula. El mensaje que predicamos no es para quedarse en los salones del seminario. Es un mensaje que se lleva a la práctica. Es un impacto que trae conocimiento espiritual y que ese conocimiento que yo tengo se refleja a cada cosa que hago. En este caso, de los colosenses a la vida de la iglesia, a la vida de la doctrina, a la vida de la práctica de la iglesia y en nuestras vidas también a la vida práctica a la cual llevamos y las cosas que hacemos todos los días. Hermanos, hay un peligro de solamente creer que tener conocimiento es intelectualismo. Hay un peligro de pensar que simplemente conocer es intelectualismo. Y este es un problema muchas veces de jóvenes hoy en este tiempo. No es que los grandes no tengan este problema, pero es un problema que yo muchas veces veo en la juventud hoy. En juventud que se dice ser bíblica, que le encanta la teología reformada, que llena los seminarios, pero que muchas veces llena las cosas de acá. Y con el tiempo eso se ve, hermanos, porque no llevan a su vida, no llevan esa sabiduría a la vida práctica, simplemente conocimiento. A esa muchachada, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres, vos le preguntás y te conoce dónde están todos los versículos de la Biblia, te conoce toda la teología sistemática, conoce todos los misterios de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres, te responden todo. Pero después en la vida práctica no viven de esa manera. Ahora eso es simplemente un intelectualismo estéril del cual nosotros tenemos que tener cuidado. Hermanos, la verdadera sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría de su palabra, el estudiar su palabra, el querer conocerle, es realmente el que nos da un conocimiento para yo poder vivir una vida digna que le agrada al Señor. La sabiduría que propone la Biblia es una sabiduría del temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. No es el seminario, no es pasar por una universidad. No es esa, no es lo que dice la Biblia. Un hombre o una mujer no es más sabia pasando por una universidad, pasando por un seminario, y son cosas que esencialmente, hermanos, ustedes saben que no están mal. Nosotros alentamos al estudio, pero esto no trae sabiduría. La verdadera sabiduría es el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ponerlo en la vida práctica, para que podamos vivir, como dice Pablo, una vida que sea digna del Evangelio. ¿Vos querés agradar al Señor? Hermano, yo pensé que iban a retumbar las paredes cuando decía esto.
¿Vos querés agradar al Señor? Es el propósito de nuestras vidas. Queremos agradar a aquel que nos tomó y que nos hizo parte de su reino. Queremos agradarle. Él es el verdadero patrón bueno. ¿Cuántas veces nosotros queremos agradar a un patrón que ni siquiera conocemos? El primer día de trabajo y tratamos de agradarle en todo a una persona que ni conocemos y que después con el tiempo nos damos cuenta que es tiránica. ¿Cómo no vamos a querer agradar al Dios que nos rescató de las tinieblas? Queremos agradarle a Él. Y la forma o la única forma de agradarle es teniendo el objetivo y la meta de cada día conocerle más. Para de esa manera poder hacer su voluntad. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Eso quiere decir una vida de obediencia. La vida de obediencia es la vida de las personas sabias, no la vida perfecta. Yo no estoy diciendo esto. Porque ahora vamos a ver en el último punto que no se trata de esto. No se trata de tener una vida perfecta, ninguno de nosotros. El único estuvo hace 2000 años, pisó la tierra, vivió una vida perfecta, ninguno. Pero la idea de tener una vida que cada día quiera agradarle más a Dios para vivir de una manera digna, para aprender de los errores del pasado, para querer ser cada día mejor y cada día parecerse más a su Señor, agradándole en todo. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Esa es la idea. Es si vos fuiste llamado para algo, fuiste llamado para ser como Cristo, tenés que cada día desear, eso debe ser, cada día ser más como Cristo. Ser más sabio para ser parecido a Él. Y esto, hermanos, no se puede tercerizar. La sabiduría espiritual no se puede tercerizar. No la puedes tercerizar en el pastor, en tu papá, en tu mamá. Es una responsabilidad personal de cada día crecer más para cada día poder agradarle más. Y de llevar fruto en toda buena obra. Ese conocimiento, el verdadero conocimiento del Señor, ese conocimiento que es a través de tener una relación con Él, a través de ver las cosas como Él, a través de caminar juntamente con Él, trae como resultado llevar fruto en toda buena obra. En el contexto de este texto, hermanos, por lo menos, el fruto de que habla no se refiere al fruto del Espíritu de Gálatas 5, si bien puede contenerlo, pero se refiere más a las buenas obras, a esas obras que demuestran una fe viva y activa. El Evangelio siempre, el Evangelio que produce buen fruto, el Evangelio verdadero, siempre produce una vida santa. El verdadero Evangelio no es estéril. El verdadero evangelio que transforma una vida siempre va a producir una vida santa. Y es eso lo que el Señor nos llama, a ser sabios para poder exhibir esa vida santa y una vida de buenas obras. ¿Cómo se ve a la luz del evangelio una vida que es sabia y que conoce al Señor? Bueno, porque abunda, procura y quiere crecer en buenas obras. Buenas obras. Ese es un termómetro. Si vos querés tener un termómetro, si estás creciendo en tu conocimiento, es cómo están yendo tus buenas obras. Hermanos, nosotros sabemos que nuestras buenas obras no nos salvan. Nuestras buenas obras no nos acercan a Dios. Eso viene por gracia y lo vamos a ver ahora al final de nuestro mensaje. Pero sí, las buenas obras son un termómetro para ver cómo nosotros estamos creciendo. Porque ese conocer de Dios lleva fruto de toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Qué interesante, hermanos, o qué paradójico que es que crecer en el conocimiento de Dios nos lleva a conocer más a Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Transforma nuestra mente, madura nuestra vida para que cada día nosotros podamos ser más parecidos a Él. Conocemos a Dios a través de su palabra. Es el medio. Hay medios de gracia, el medio de gracia por excelencia es su palabra, pero hermanos, tenemos un montón de medios de gracia que Dios nos ha dado. Someternos a la predicación de la palabra en el día del Señor, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo acá, es un medio que Dios nos ha dado para que le podamos conocer. Y de esa manera, al conocerle, tener una mejor relación con Él, tener sabiduría con Él, podemos vivir, por ejemplo, nuestra vida entre semana a partir de la palabra del Evangelio de una manera más sabia. Nuestra mente se va renovando. Por eso es importante que podamos leer las Escrituras. Esa es la forma en la que se revela la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la palabra de Dios que transforma nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Y vuelvo a la idea. ¿Querés vivir sabiamente?
Es la palabra del Señor. Conocerle a Él cada día para de esa forma vivir una vida sabia. Para que anden como es digno del Señor, es el versículo 10. La lista es larga, la lista es larga. Debemos vivir como es digno del Señor en la honestidad diaria. Y debemos vivir como es digno del Señor en nuestra vida, en las relaciones personales. Como nosotros tratamos a los demás, como nosotros perdonamos a los demás, como nosotros bendecimos a los demás. Debemos vivir de una manera que agrada al Señor en nuestro servicio abnegado en la iglesia, a las necesidades de los demás, a nuestros hermanos. Debemos vivir una vida práctica y sabia en cómo refrenamos la lengua, la crítica y el chisme. Bueno, es eso. Cuando nosotros conocemos más a Dios, somos más sabios en nuestra forma de vivir, en nuestra vida diaria y en la comunidad de fe. Bien, vamos al tercer punto ahora. El tercer punto es el ancla y el fundamento que podemos tener para vivir una vida de esta manera. Vamos a arrancar a partir del versículo 11, porque si nosotros simplemente nos quedamos que esto es una oración para que nosotros vivamos de esta manera, podríamos simplemente quedarnos en un legalismo, que cargue todo sobre nuestras espaldas y tenemos que decir, bueno, yo me tengo que esforzar cada día, y es verdad que debemos hacerlo, para conocer más a Dios, y de esa manera ser más santo, y de esa manera crecer, pero quedaría tanto a nuestras expectativas que quizás caigamos aplastados por esa expectativa, por cosas que no podemos hacer. Pero gracias a Dios que el Evangelio tiene esperanza para nosotros. Y creo que en los próximos versículos nos habla de esa esperanza. En el versículo 11 dice fortalecidos, porque la oración de Pablo es para que ellos conozcan, pero sigue esa oración, dice fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo ora por ellos para que ellos conozcan más. Pero como un gran padre espiritual, como un gran pastor que ama a sus ovejas, aunque no las conocía, pero él se sentía un hombre del reino de Dios, un apóstol, él amaba a esos hermanos que no conocía, él ora también para que el poder de Dios los ayude. Porque ahora viene la otra parte, hermanos, que es el ancla y el fundamento. Necesitamos de la ayuda de Dios para ser más sabios, para comportarnos de una manera más digna, para caminar mejor y más sabiamente, y para poder llevar más frutos necesitamos del poder de Dios. Así que fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Me llama la atención que Pablo ora por ellos y le dice, fíjense, utiliza la palabra, dice, para el poder y potencia. Y son dos palabras que en el original se complementan, porque utiliza poder y después potencia, o sea, una bomba nuclear del poder de Dios. Yo no sé cómo vos te imaginas el poder de Dios. Una bomba nuclear. O sea, Dios tiene un poder de manera infinita. Ahora, ¿qué harías vos con ese poder de Dios si te darían en algún momento para desarrollarlo? ¿Qué harías? O si tendrías que desearle a otros ese poder para que puedan desarrollarlo de un momento para otro, ¿para qué se lo desearías? Bueno, fíjense que el apóstol Pablo ora para que el poder de Dios, no le dice para que el poder de Dios haga cosas maravillosas, para que el poder de Dios, no sé, haga saltar a la gente, para que el poder de Dios haga levitar a las personas, no. Él pide para que ese poder los ayude a vivir más dignamente delante del Señor y para que ellos puedan vivir con toda paciencia y longanimidad. Dos palabras. Bueno, paciencia la conocemos un poquito más, aunque no está en el contexto que nosotros tenemos de paciencia. Longanimidad es un poquito más extraña. Hermanos, la palabra paciencia, si tendríamos que resumirla, es soportar las circunstancias. Es eso. La paciencia es poder soportar en medio de las circunstancias. Y los colosenses estaban pasando circunstancias complejas. De afuera, porque muchas veces eran perseguidos a causa del Evangelio, y dentro mismo, a causa quizás de las divisiones que estaba habiendo por la falsa doctrina. Así que Pablo le está diciendo que el poder de Dios se manifieste para que ustedes puedan soportar con paciencia y soportar las circunstancias. Hermanos, y si tendríamos que definir longanimidad, es la capacidad no de soportar las circunstancias, sino de soportar a las personas. Esa es la longanimidad.
La longanimidad es la capacidad de soportar a las personas. Y algunos se preguntaron, bueno, o algunos comentaristas se preguntan, bueno, ¿por qué Pablo le está deseando esto? Que ellos soporten las circunstancias y que puedan soportar a las personas. Bueno, algunos creen que Pablo está diciendo eso porque al ser perseguidos desde afuera, bueno, ellos tenían que tener la gracia y el poder de Dios para poder soportar la presión de afuera, de gente que los injuriaba, de gente que los perseguía, de gente que los dejaba de lado socialmente porque ellos eran cristianos y tenían que tener esa capacidad para soportar. Otros dicen no, quizás lo que Pablo le está diciendo, que ellos tenían que tener longanimidad, soportar a las personas, eran porque la falsa doctrina había traído quizás división, personas que quizás pensaban mal unas de otras. Entonces Pablo está diciendo tengan longanimidad por el poder de Dios para soportar a esas personas dentro de la comunidad. Sea cual sea el punto, me parece que es muy importante para nosotros. Hermanos, porque necesitamos el poder de Dios para tener paciencia en medio de las circunstancias. ¿O no? ¿Vos necesitas ese poder de Dios? Yo necesito ese poder de Dios. Es más, asumo que sin ese poder de Dios, desde el día que yo me convertí, si ese poder no hubiese estado en mi vida, yo hubiese abandonado el barco hace rato. Pero por la gracia del Señor ese poder estuvo en mi vida, hermano, y yo pude soportar las circunstancias. Quizás mis circunstancias son diferentes a las tuyas. Quizás te pasaron cosas muy distintas. No sé cómo será la escala de valores, quizás te parezca que fueron más que las mías. Pero sea como sea, si hoy estás acá después de un tiempo, es porque la gracia del Señor te ha ayudado y el poder de Dios y la potencia de Dios en toda paciencia para que hoy camines. Esa es la gracia del Señor. Y la longanimidad también es importante, hermanos. Soportar a otro en medio de las circunstancias. Lo necesitamos. Y esto viene de la gracia del Señor. Es difícil, hermanos, soportar a personas al lado nuestro. ¿O no? Tienen cara muy de espiritual cuando yo les digo esto. Y dicen, pero es difícil. Es muy difícil. A mí a veces se me hace difícil soportar a personas. Pero yo también sé que hay personas que se les hace difícil soportarme a mí. Es así. Pero el Señor nos da esa gracia, hermanos, para que perseveremos en esto. Y la iglesia del Señor no es una excepción porque somos grupos de personas. Y puede pasar esto, pero necesitamos de esa gracia del Señor. Yo siempre creo, hermanos, que el matrimonio, para aquellos que son casados, y la familia de la fe, es un instrumento de gracia que Dios nos ha dado para poder mostrar nuestro carácter cristiano. Si no habría personas difíciles, si no habría una comunidad en la cual tengamos que ejercer gracia, no mostraríamos nuestro carácter cristiano. Y necesitamos de esa gracia de Dios para soportar. Necesitamos orar por eso también. Hermano, no se está permitido, por la gracia del Señor, abandonar el barco ni del matrimonio, ni de la familia de la fe por problemas interpersonales. Hermanos, a mí me duele el alma como pastor, pero como hermano, cuando hay hermanos que dicen, me voy de la iglesia por problemas no solucionados. Me duele el alma. Porque no está permitido eso según las Escrituras. Las Escrituras nos mandan a perdonar, a arreglar situaciones, a amarnos, a soportarnos unos a otros, a entendernos, a caminar algunas millas muchas veces, aún pensando distinto. Pero también entiendo, hermanos, que eso no es humano. Es la gracia del Señor. Así que Pablo ora para que en medio de las circunstancias de los colosenses ellos puedan tener paciencia, soportar las circunstancias y longanimidad también. Soportar a las personas en medio de las situaciones difíciles. Necesitamos el poder y la potencia de Dios para no rendirnos y aún para amar a personas difíciles. Necesitamos de eso. ¿Sí? Y quiera el Señor que ustedes oren por mi vida por esto. Yo oro también como hermanos por ustedes por esto, pero oremos por nuestras vidas también, para que el Señor nos ayude cada día. Es una buena oración. La oración del apóstol Pablo por los colosenses, pero también la oración nuestra por nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener paciencia, a soportar a pesar de las circunstancias que pasan a mi alrededor. Y ayúdame también a amar a los demás, de la misma manera que vos me amás a mí. Así que solamente el poder de Dios que los puede ayudar a ellos a afrontar. Hermanos, imagínense esto.
Ellos estaban pasando una situación quizás difícil en medio de la iglesia por la falsa enseñanza y por tantas cosas que pasaban. Es solamente el poder de Dios el que puede preservarlas. Es solamente el poder de Dios. Hermanos, la iglesia perfecta no existe. En medio de la iglesia, durante años de ministerio, pasan un montón de cosas. Y cuando nos ponemos a preguntar, bueno, pero ¿quién son los que persisten en la fe? ¿Quiénes son los firmes? ¿Quiénes son los que continúan? Indudablemente vos podrías responderte, porque a mí mi primer pastor me enseñó de esta manera, y porque mi ética cristiana, y porque mis papás me enseñaron esto. Es la gracia del Señor la que nos ayuda a permanecer. Es el poder y la potencia de Él cada día. Por eso debemos ser humildes y orar de esta manera. Señor, ayúdame. Si no fuese por tu gracia, sería peor que aquel. Versículo 12 al 14, hermanos. El fundamento y el ancla es el Evangelio, para poder vivir de esa manera. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto me parece buenísimo, hermanos. Porque fíjense que el apóstol Pablo no simplemente dice, oro por ustedes para que ustedes hagan esto, para que quieran conocer más a Dios, para que quieran vivir más dignamente, y los deja ahí simplemente aplastados por eso. Sino que les recuerda algo que el Señor Jesús, mientras estuvo acá, lo recordó siempre. Que el apóstol Pablo siempre le recordaba a la iglesia. Que los pastores deben recordarle a sus congregaciones. Pero que cada día nosotros nos tenemos que recordar nosotros mismos que es la gracia del Evangelio, que es el fundamento, hermanos, para que nosotros podamos vivir una vida santa y que dé fruto y que sea agradable a Él. Es el Evangelio. Dice, Él nos hizo aptos. Así que, hermanos, si nosotros tenemos esperanza de vivir una vida sabia, una vida que dé frutos realmente, es porque primeramente Él nos hizo aptos. No dependemos de nuestra capacidad. La gracia de Dios nos dio la posición y la aptitud para heredar la luz y poder vivir en santidad. Es Él. Entonces, la esperanza que vos tenés no está firmada en tu capacidad, sino en que Él un día te hizo apto. Y esto es glorioso, hermanos. Yo tengo el anhelo de vivir en santidad. Yo tengo el anhelo de vivir más sabiamente. Yo tengo el anhelo de proyectar que mi vida cristiana conoce al Señor y es más sabia y da más frutos y es más espiritual y más crecida y más madura en los próximos años. Pero eso yo no lo puedo poner en mi confianza porque cuando me miro a mí mismo soy imperfecto. Hay un fundamento superior que puedo tener y ese fundamento es Cristo mi Señor, que me llamó, me hizo apto, por medio de su actitud, su gracia, su ternura, su paciencia diaria, yo puedo aspirar a vivir de esa manera, la manera que Dios quiere que viva, una manera apta que le agrade a Él. Él nos hizo aptos y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Ahí hay un lenguaje de Éxodo, un lenguaje muy parecido al Éxodo. Si se acuerdan lo que Dios hizo en Éxodo, los sacó de las tinieblas, de la esclavitud de Egipto y les dio libertad. Bueno, es eso lo que el Evangelio y lo que el Señor hizo con nosotros. Nos sacó, nos dio una nueva vida, nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. En Él tenemos redención, perdón de pecados. Y ese, y solamente ese, es el fundamento para que vos puedas crecer, ser más sabio, ser crecidos en la fe. Es porque Él un día te rescató. Así que, hermanos, ya terminando este mensaje, ¿sí? La conclusión que podríamos tener es que la palabra de Dios, hoy esta que tenemos, que leemos, es un espejo para nosotros, hermanos. Y ese espejo demanda honestidad. A veces cuando me miro al espejo en mi casa puedo hacerle alguna trampita, me pongo de costado, meto panza. Pero en el espejo la palabra del Señor no puedo hacer esto. El espejo, la palabra del Señor, exige verdadera honestidad. Y la honestidad nos lleva a preguntar, hermanos, ¿estamos madurando en la fe cristiana?
¿Estamos madurando? ¿Estamos creciendo? ¿Somos mejor que cuando empezamos hoy? Eso hoy le preguntaba a un hermano. Y un hermano tenía una buena respuesta y muy honesta que me bendijo y me ayudó. El hermano me dijo que sí y me explicó por qué. Pero la pregunta es, ¿estás creciendo? El apóstol Pablo deseaba, oraba para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, sean más sabios, tengan más frutos, sean más crecidos en la fe. Así que ¿estamos creciendo o estamos estancados? ¿Qué pregunta? Es una pregunta honesta delante del espejo de la palabra. Hermanos, la gran esperanza nuestra, la esperanza que nos da el Evangelio, es que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. No podemos pelear con nuestros recursos humanos, hermanos. El Evangelio es el único que provee las fuerzas para actuar. Es el único que nos da la verdad de la verdadera redención para que tengamos esperanza y ánimo de que no depende de nosotros, sino que Él ya empezó la buena obra en nosotros. Y que eso nos dé esperanza. Porque si la obra la empezaste vos, estás en el horno. Pero como la obra la empezó el Señor, tenés esperanza de poder crecer cada día. No por tus propios medios, sino siendo humilde y agarrado de Él. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia del Señor se ha manifestado. Esa es la causa, la gracia del Señor. La consecuencia es para que vivamos una vida en la cual podamos agradarle. Hermanos, así que fuimos rescatados con un propósito manifiesto, para que hoy vivamos de acuerdo a la identidad que tenemos. ¿Se acuerdan el pasaje pasado? El apóstol Pablo dice, la identidad es santos y fieles. Queremos vivir con esa identidad. Es solamente la gracia del Señor, que el Señor nos ayude. Para que cada día oremos en dependencia de Él, para que nos haga más sabios, para que le podamos conocer más, para que podamos ir cada día más a las Escrituras, para de esa manera crecer más, dar más frutos y poderle agradar más a Él.